Hoy vamos a conversar de grandes figuras de nuestra televisión y lo hacemos en un sentido estrictamente literal, porque hoy en Pancho Pantalla, los gordos más gordos de nuestra gran televisión venezolana. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. En nuestra gran televisión venezolana, desde la década de los 60, podemos recordar a estas figuras que, por su enorme humanidad, hicieron delicias en los programas. Y estamos hablando, en primer término, de un comediante argentino llamado Alfredo Berry, que llegó a nuestro país para trabajar en el programa de Mirla Castellanos y Miguel Ángel Landa, llamado Él y Ella, que a finales de esa década de los 60 era una suerte de revista cómico-musical en donde Alfredo Berry, con sus más de 200 kilos de peso, alternaba con comediantes de la categoría de Jorge Tuero, Arturo Calderón, Freddy Galaviz, Julio Gasset, Gloria Mirós, Aurora Mendoza y por supuesto Mirla y Miguel Ángel. El gordo Berry posteriormente en la década de los 70 siguió trabajando en Radio Caracas Televisión, lo vimos en algunas novelas haciendo de detective, de policía y también lo disfrutamos en un programa de corte juvenil llamado A Millón Muchachos, que eran unos jóvenes liceístas y el gordo Alfredo Berry era el profesor de estos jóvenes liceístas. Entre estos jóvenes liceístas recordamos a figuras que en esa época eran talentos incipientes como Mimí Lazo, Mayra Alejandra, Francis Rueda, Giancarlo Simanca, Quique Ortega, Marisela Berti, Daniel Alvarado, Carmen Julia Álvarez, por solo nombrar algunos. Pues bien, Alfredo Berry, este gran gordo de nuestra gran televisión venezolana, estuvo en estos programas. Por supuesto, en Venevisión, en los programas de comedia y particularmente en Joselo, también tenían su figura de esta categoría, de este nivel. Y era el gordo Jos, que si mal no recuerdo era chileno y trabajó en este programa de Joselo al lado de figuras como Nerón Rojas, como Germán Regalado, Víctor Rentroya, por supuesto Napoleón de Fit y quien para ese entonces era dama joven junto con Joselo allí en el programa, Margot Pareja. El gordo Jos también estuvo varios años en el programa de La Chistera a principios de los 80. Luego ya el gordo Jos le perdimos la pista y no sabemos hasta el momento qué fue de esta gran figura que se destacó en la comedia de Venevisión. Luego, ya en los 80, conocimos en Radio Rochela una figura femenina también de grandes quilates, no solo por su peso. Estamos hablando de la querida gorda Aide Tosta, que alternaba en muchos sketches, entre ellos en Azocerro, aquel célebre pasaje humorístico en donde Marta Olivo Malula hacía de concejal. Pues bien, Aide Tosta estaba entre las que figuraban en este sketch y en muchos otros en el programa decano del humor en nuestra pantalla, como lo era Radio Rochela. La gorda Tosta también trabajó incluso en novelas. La recordamos en un papel estelar que hizo en una novela protagonizada en aquel entonces por Giancarlo Simancas llamada Barbarita, que por cierto aquella novela hubo de ser suspendida abruptamente porque se atravesó el infausto suceso de la muerte de Maye Brand, que para aquel entonces era la esposa de Giancarlo Simancas. Pues bien, Aide Tosta también se destacó en aquellas novelas de Radio Caracas Televisión, entre las cuales estaba esta mencionada Barbarita. Y en Radio Caracas Televisión
también conocimos a otra voluminosa figura femenina, pero esta trabajaba en otro programa de comedias, en el show de López, que era el show humorístico de Pepeto López, escrito por Enrique Menéndez Bardón. Y no estamos hablando sino de la gorda María Bosco. Y ustedes se preguntarán, quienes no la recuerdan, ¿quién era la gorda Bosco? La gorda Bosco era una comediante que salía en los sketches del show de López tocando el acordeón, o más bien el bandoneón. Era un bandoneón que ella, ejecutaba para darle musicalidad a los sketches con tarantelas italianas, porque la gorda Bosco, María Bosco, era italiana. Entonces, esta gorda María Bosco también hizo las delicias de los televidentes en aquellos comienzos de la década de los 80 en el show de López y en la pantalla de Radio Caracas Televisión. Ya entonces nos comenzamos a adentrar en la década de los 90 y conocimos a quien de un tiempo a esta parte ha sido el más emblemático gordo de nuestra gran televisión venezolana. Y estamos hablando de Napoleón Rivero. Napoleón Rivero da sus primeros pasos en la Radio Rochela, pero no es sino ya hacia la década de los 2000 cuando hace su más conocido, famoso y trascendente personaje en la pantalla. Y ese personaje no era otro que el Dr. Kilo, que era un especialista en dietas que decía que él había hecho la dieta de los 15 días y que había perdido 15 días. El gordo Napoleón Rivero era un comediante, o es un comediante, que su peso físico trasponía los 220 kilos. Un día lo encontré en un pasillo de Venevisión y me dijo: estoy muy contento, Francisco, porque perdí 40 kilos. Y yo le dije: pero 40 kilos, yo te veo igualito. Me dijo: no, pesaba 230 y hoy estoy pesando 190. Imagínense ustedes la voluminosidad de Napoleón Rivero, el Dr. Kilo de Venevisión. Por supuesto, han habido otros gordos, pero no de estas dimensiones que tenían estos que les hemos incluido en esta entrega, que más allá del humorismo tiene que ver con reconocer el talento que siempre destacaron en estos comediantes, en estas estrellas y en estos artistas de la pantalla venezolana. El gordo Alfredo Berry, el gordo Jos, la gorda María Bosco, Aide Tosta y Napoleón Rivero fue Lo que yo vi en TV.